Comenzó con un suave gemido, que luego se convirtió en un llanto a pleno pulmón. No solo uno, sino dos bebés gemelos gritando al mismo tiempo como una sirena resonando en el estrecho fuselaje de un vuelo de Ridi de París a Nueva York. En la fila 28, Lana Brooks abrazaba a sus bebés, susurrando nanas entrecortadas mientras la cabina se movía a su alrededor. Miradas incómodas, tamaño molesto, cabezas girando con sutil desaprobación. Lo siento, murmuró apenas más fuerte que un suspiro. Lo estoy intentando. De verdad que sí. El niño en su brazo izquierdo, Evan, se retorcía contra su pecho. Su hermano, Elías, estaba rojo como la seda e inconsolable. Lana los mecía a ambos con un ritmo que solo la desesperación podía crear. Sus brazos entumecidos, su espalda gritando, sus ojos escociendo por 2 noches sin dormir. No lloraban solo de cansancio. Nacieron prematuros, frágiles, fácilmente sobreestimulados. La presión del aire, el ruido, los asientos estrechos, todo era demasiado para ellos. Para ella. Señora, dijo una azafata apareciendo a su lado, con voz entrecortada pero educada. ¿Le gustaría ponerse de pie y mecerlos en la cocina? Hay más espacio. Lana levantó la vista, aturdida. No tenía fuerzas para explicar que moverlos en el aire, sobre todo con los monitores de oxígeno y las sondas de alimentación en su bolso, era arriesgado. En cambio, asintió vagamente. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios se ajustó los auriculares. Una adolescente la miró fijamente antes de ponerse la sudadera con capucha. Nadie ofreció ayuda, solo la juzgaron. No era la primera vez que Lana se sentía sola en un lugar lleno de gente. Pero a 9.000 metros, con 2 bebés llorando en estéreo y sin un lugar seguro al que escapar, la situación se le hizo más profunda. No había planeado estar allí. No en este asiento. No en este momento. 6 días atrás, todavía estaba en París, compartiendo una casa con un hombre al que solía llamar su marido hasta que los gritos se convirtieron en empujones y la puerta se convirtió en algo que observaba más que usaba. Había empacado una maleta, 2 botellas y todo el coraje que le quedaba. No le dijo a nadie que se iba, simplemente reservó un billete de ida, rezó para que las gemelas sobrevivieran al vuelo y salió. El plan era simple: sobrevivir, aterrizar en Nueva York, llegar a un refugio para mujeres en el centro y pensar en el resto más tarde. Pero ahora mismo, en ese estrecho tubo de aluminio, sobrevivir se sentía como una tarea difícil. Sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. La cabina se acercaba. Entonces, una voz. ¿Necesita ayuda? Giró la cabeza. Un hombre estaba de pie en el pasillo junto a ella, tranquilo en medio del caos. No joven, ni viejo, quizá de unos 40 años. Estadounidense. Su tono era directo, pero amable. Lana parpadeó. ¿Yo qué? Miró a los gemelos y luego a ella. Tengo algo de experiencia con bebés, dijo. Si te parece bien, podría sostener uno un rato. Dale un descanso a tus brazos. Durante un largo rato, ella no dijo nada. Sus instintos habían sido entrenados para ser cautelosa, sobre todo con los hombres que ofrecían ayuda sin que se la pidieran. Pero algo en su voz, firme y segura, la hizo detenerse. No tienes que hacerlo, dijo en voz baja. Lo sé, respondió él. Pero quiero, dudó, mirando a Elías, que seguía sollozando ahogadamente. Luego, lenta y cuidadosamente, lo levantó en brazos del desconocido. El cambio fue casi instantáneo. Mientras el hombre acunaba al niño, meciéndolo suavemente, Elías empezó a calmarse. El hombre susurró algo. Lana no pudo entender las palabras, pero el tono era suave, tranquilizador, como el de alguien que ya lo había hecho antes. En cuestión de segundos, Elías se quedó callado. Lana se quedó mirando. Soy Isen, dijo, con la mirada fija en el bebé. Isen, salve. Lana, respondió ella, con la voz apenas audible. Soy Lana.
No preguntó quién era ni por qué un hombre con ropa informal y la calma de una enfermera de crisis sabía exactamente cómo demandar a un bebé prematuro. No tenía energía. O quizá por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba cuestionar la amabilidad. Isen miró su asiento vacío. Deberías sentarte, respirar un momento. Ella asintió, se sentó y abrazó a Evan, quien también se había quedado callado, quizá imitando a su hermano. No se dio cuenta de lo cansada que estaba hasta que su cuerpo empezó a ceder, su columna se derritió en el asiento, sus párpados se volvieron más pesados que sus brazos. Puedes descansar, dijo Isen en voz baja. Lo sostendré hasta que despiertes. No debería. Tú puedes. Y por una vez, lo creyó. Cerró los ojos. Entre el agotamiento y la confianza, se inclinó hacia un lado, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. Su respiración se hizo más lenta. Evan durmió. También Elías, aún a salvo en los brazos de Isen. El ruido de la cabina se apagó. El mundo quedó en silencio. Y Lana Brooks, una mujer que no había conocido la paz en meses, finalmente se soltó. No sabía que el hombre que sostenía a su hijo la había estado observando mucho antes de levantarse. No sabía que Isenhall no era solo un amable extraño en un avión. No sabía que todo a partir de ese momento estaba a punto de cambiar. Lana se despertó al oír el suave zumbido de la voz del capitán en lo alto. Las luces de la cabina se habían atenuado a un suave resplandor ámbar, proyectando una suave calidez sobre los pasajeros dormidos. Por un momento, no recordó que allí estaba. Entonces, lentamente, recuperó la conciencia. El aire seco del avión, el aroma a talco para bebés, el suave subir y bajar de una respiración que no era la suya. Su mejilla estaba presionada contra el hombro de Isen. Sus ojos se abrieron de par en par. Se enderezó rápidamente, con cuidado de no despertar a Evan, que seguía acurrucado en sus brazos. A su lado, Isen permanecía tranquilo e inmóvil. Elías dormía contra su pecho, con una mano grande sujetando la espalda del niño como si hubiera nacido para ello. Lo siento mucho, susurró Lana, con la voz entrecortada. No puedo creer que no quisiera quedarme dormida sobre ti. Isen la miró con expresión relajada. Lo necesitabas, dijo simplemente. Ambos durmieron casi todo el tiempo. Lana miró a los gemelos y luego a él, con un nudo en la garganta. Eso no es normal. Nunca duermen tanto. Se sentían seguros, dijo, con la mirada fija en Elías. A veces, eso es todo lo que se necesita. Lana no recordaba la última vez que alguien le había dicho algo tan sencillo y a la vez tan amable. Se removió en el asiento, apartándose un mechón de pelo. Gracias por todo. No tenías que hacer nada de esto. Lo sé, respondió Isen. Por eso lo hice. El avión comenzó su lento descenso. Los auxiliares de vuelo recorrieron los pasillos, revisando cinturones de seguridad y recogiendo basura. El suave resplandor de la cabina se desvaneció con la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas entreabiertas. Lana ajustó la manta de Evan, intentando calmarse ante el torrente de pensamientos. Estaba a punto de aterrizar en una ciudad donde no tenía apartamento, ni trabajo, ni un próximo paso claro. Pero extrañamente, en ese momento, su pánico se calmó. Isen le devolvió a Elías con cuidado. El bebé no se movió. Te debo más que un agradecimiento, dijo Lana. Ni siquiera sé cómo empezar a pagártelo. Isen sacó algo de su equipaje de mano y lo colocó en la bandeja entre ellos. Era una pequeña tarjeta color crema. No espero nada de ti, dijo. Pero si alguna vez necesitas ayuda de verdad, llama a ese número. Lana bajó la mirada. La tarjeta no era llamativa, solo un nombre. Isenhall. Fundación Terteranova. Parpadeó. ¿Terteranova? ¿Has oído hablar de ella? Sí. La he visto en algunos refugios, juntas comunitarias. Hacen mucho por las mujeres. Lo intentamos, dijo Isen con un tono firme,
casi modesto. Lana miró la tarjeta y luego lo volvió a mirar. De repente, las piezas empezaron a encajar. Tú eres ese Eisen Hall, el que fundó la fundación. Eisen no respondió de inmediato. En cambio, la miró como si esperara a ver si se daba la vuelta ahora que lo sabía. Lo soy, dijo finalmente. Lana abrió la boca y luego la cerró. Su cerebro intentó conectar al hombre sentado a su lado, el hombre que había mecido a su hijo para que se durmiera y le había ofrecido paz cuando no la tenía, con el nombre vinculado a millones en donaciones y barrios enteros reconstruidos. ¿Por qué estabas aquí?, preguntó. Podrías estar en primera clase o en... A veces vuelo en clase turista, dijo Eisen. Me recuerda lo que pasa a la gente real. Ni hojas de cálculo, ni comunicados de prensa, sino la realidad. Lana no supo qué decir. Miró a sus hijos, tranquilos, respirando con normalidad. El corazón le llenó de alegría y le encogió a la vez. Pensé que solo eras un amable desconocido, susurró. Lo soy, dijo él. El resto es solo contexto. El avión aterrizó con un golpe sordo. Los pasajeros volvieron a la vida, sacando maletas de los compartimentos superiores y revisando sus teléfonos. Eisen se puso de pie, ayudándola con la pañalera, con cuidado de no decir demasiado. Lana cogió a los dos niños en brazos y los siguió hacia la pasarela. Aún sin saber si todo esto era real o un momento fugaz a punto de desaparecer entre la multitud. Al entrar en la terminal, la fría mañana neoyorquina la golpeó como un muro. Se giró hacia Eisen, sin saber qué decir. Quizás gracias, quizás adiós, pero él habló primero. No quiero que esta sea la última vez que te vea. Lana se quedó paralizada. ¿Por qué? Porque creo que eres más fuerte de lo que crees y me gustaría ayudarte si me lo permites. Dudó. Su instinto le decía que se apartara, que podía con todo sola. Pero en el fondo, sabía la verdad. Estaba cansada de fingir que no necesitaba a nadie. Aún así, no estaba preparada para confiarle todo a nadie. Todavía no. Así que asintió. Lo pensaré. Eisen sonrió levemente, se giró y desapareció entre la multitud. Lana se quedó allí un buen rato con sus hijos en brazos, la tarjeta caliente en la mano. No sabía qué vendría después, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el camino que tenía por delante no parecía un callejón sin salida. Parecía un comienzo. Lana salió de la terminal y se adentró en el frío intenso de la mañana neoyorquina. Apretando fuerte a su bebé, el aire se sentía pesado, no solo por el frío, sino por todo lo que llevaba encima. El miedo y el peso de empezar de nuevo con nada más que dos bebés en una maleta con la cremallera rota. Respiró hondo. Evan se movió ligeramente en su brazo izquierdo. Elías seguía dormido. La ciudad era ruidosa y rápida a su alrededor, pero por dentro. Se sintió suspendida en un momento que no parecía del todo real. Eisen Hall había abrazado a su hijo, le había ofrecido el hombro y le había entregado una tarjeta que ahora ardía suavemente en el bolsillo de su chaqueta. Un multimillonario, un desconocido, una amabilidad que no sabía cómo procesar. Encontró un banco cerca de la fila de recogida de vehículos compartidos y se sentó a mecer a los gemelos lentamente. Había planeado ir directamente al refugio familiar de Midtown, pero le habían dicho por correo electrónico que el espacio era limitado y que podrían rechazar a quienes llegaran sin cita previa. Aún así, era todo lo que tenía. Sin familia en la ciudad, sin amigos, nadie a quien llamar excepto a él. Sus dedos rozaron la tarjeta de nuevo. Pero no iba a interpretar el papel de la mujer indefensa rescatada por un hombre rico. Ella no era así. Ni de cerca. El viaje en taxi fue corto y silencioso. El conductor no hizo preguntas y Lana no quiso conversar. Cuando llegaron al refugio, ajustó mejor su abrigo a los niños y se acercó a la recepción con silenciosa esperanza. La recepcionista apenas levantó la vista antes de negar con la cabeza. Estamos llenos. Lo siento.
Puedes intentarlo de nuevo por la mañana o apuntarte en la lista de pesaje de emergencia. Lana se quedó allí paralizada. Tengo 2 bebés, dijo. Solo necesito una noche. Dormiré en el suelo si es necesario. No hay nada que pueda hacer, respondió la mujer. Intenta en la iglesia de la calle 37. Afuera, Lana se quedó de pie bajo el viento gélido, sus hijos llorando, con el cuerpo dolorido. Algunos transeúntes la miraron y luego apartaron la mirada. Cerró los ojos. Así no era como se suponía que debía ser la historia. Había hecho lo difícil. Se había ido. Había sobrevivido. Pero sobrevivir no significaba nada cuando el mundo seguía cerrándose puertas. Se sentó en la acera y meció a los gemelos en silencio, intentando pensar con claridad. El refugio era un callejón sin salida. Su plan B, la iglesia, estaba a varias cuadras, y los bebés ya temblaban en sus brazos. Tenía la vista borrosa. No había comido desde el vuelo de conexión en Islandia. No le quedaba nada en el tanque. Una camioneta negra frenó cerca de la acera. Al principio, no levantó la vista, pero luego bajó la ventanilla. Isen estaba al volante. Se quedó paralizada. Ya iba en camino, dijo, saliendo. No habló. No te seguí, añadió. Solo tuve un presentimiento. Abrió la puerta trasera sin decir nada más y la ayudó a entrar. El coche estaba cálido, seguro y silencioso. Lana abrazó a los bebés contra su pecho, con el corazón latiéndole con fuerza. «Puedo llevarte a algún sitio para pasar la noche», dijo Isen, con las manos en el volante y la voz baja. «Sin ataduras. Un apartamento temporal que usamos para colocaciones de emergencia. Es tuyo mientras lo necesites». «¿Por qué haces esto?», preguntó Lana. «Porque puedo», dijo. «Y porque alguien una vez hizo lo mismo por mi madre». El viaje fue corto. El edificio estaba limpio, modesto, entre una lavandería y una panadería. Una mujer con una chaqueta de trabajo esperaba dentro con mantas, leche de fórmula y una cuna ya preparada. Lana no dijo nada al entrar en el apartamento. Se quedó allí, absorbiéndolo todo. El silencio, la calidez, la ausencia de juicios. Era la primera vez en meses que estaba en una habitación que se sentía silenciosa. Se volvió hacia Isen. «No sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo», dijo. «Duerme, alimenta a tus hijos. Mañana hablamos si quieres». Ella asintió lentamente. «¿Isen?» «Sí». «¿Lo decías en serio?» «En el avión, cuando dijiste que parecía alguien que necesitaba descansar». Sonrió. «Sí, y todavía lo necesito». Luego se fue, cerrando la puerta tras él con el suave clic de quien sabe cómo salir sin dejar huella. Lana se quedó allí, abrazando a sus hijos, mirando fijamente esa puerta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. Lana despertó antes del amanecer, tumbada en una cama estrecha que no crujía bajo las mantas que olían a limpio. Era la primera vez en semanas, quizá meses, que no se despertaba con miedo. Los niños seguían dormidos, envueltos en una cuna prestada junto a la ventana. Su suave respiración era el único sonido en la habitación. Durante unos minutos, permaneció inmóvil, intentando procesar dónde estaba. El apartamento era modesto, pero cálido. Alguien había llenado la cocina con leche de fórmula, pañales e incluso un calientabiberones. Era el tipo de lugar construido para emergencias, pero no parecía temporal. Parecía un lugar para la reflexión. Mana se incorporó lentamente. Todavía le dolía el cuerpo, pero su mente estaba alerta. Necesitaba averiguar qué vendría después. No podía quedarse allí para siempre. El gesto, lo que sea que Isen hubiera hecho para que esto sucediera, fue amable, pero la amabilidad no pagaba el alquiler. Ella no quería caridad. Quería una salida. Después de alimentar a los niños y acomodarlos, encontró una nota en el mostrador. Estaba escrita a mano con líneas firmes y claras. «Tómate el día. Descansa si puedes.
Mañana, si estás lista, hablamos. No había dirección, ni instrucciones, ni presión, y aún así sentía el peso. Esa tarde, llegó una trabajadora social llamada Grace. Se presentó como parte del equipo de emergencias de Pteranova. Fue cálida pero profesional, preguntando por las necesidades de Lana, su documentación de inmigración, el historial médico de los gemelos. Lana respondió a cada una de sus preguntas. Preguntaba con cuidado, con cautela, acostumbrada a sistemas que ofrecían ayuda con condiciones. Pero Grace solo asintió, tomó notas y dijo: «Estás en el lugar correcto. Dinos cuál quieres que sea tu próximo paso». Así funciona esto. Sin sermones, sin condescendencia, solo espacio. Más tarde esa noche, después de que los chicos finalmente se durmieran, Lana se sentó en el borde de la cama con la tarjeta de Isen en la mano. No había llamado. No había necesitado hacerlo. Y de alguna manera eso hacía que su oferta pareciera aún más real. No sabía qué clase de hombre le daba a alguien un lugar seguro y luego desaparecía sin esperar nada a cambio. Pero empezaba a creer que Isenhall podría ser exactamente así. Susurró en la oscuridad, más para sí misma que para cualquiera que la escuchara. «No estoy rota», dijo. «Ya no». A la mañana siguiente, Lana se paró frente al espejo con el pelo recogido y la mirada más clara que en semanas. Los gemelos estaban alimentados y dormidos, el apartamento en silencio salvo por el suave zumbido de un calefactor. Grace le había dicho la noche anterior que Isen pasaría por allí hoy, pero solo si Lana quería verlo. Había dicho que sí antes de darse cuenta de que sí. No porque le debiera nada, sino porque por primera vez en mucho tiempo, tenía preguntas y merecía respuestas. Llamaron suavemente a la puerta poco después de las 9. Lana abrió y encontró a Isen allí de pie con 2 vasos de papel y una bolsa pequeña. «Hay una panadería calle abajo», dijo. «Traje café y algo que podría pasar por desayuno». Lana se hizo a un lado para dejarlo entrar. Él se movió con sigilo, dejando la bolsa en la mesita del rincón. Sus ojos recorrieron el apartamento brevemente antes de volver a posarse en ella. «¿Cómo están?», preguntó. «Durmiendo», dijo ella. «Por ahora». Isen sonrió. «Eso es algo». Se sentó frente a él. La mesa era pequeña. No había mucha distancia entre ellos, pero no parecía invasivo. Parecía sincero. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿En ese vuelo? ¿Por qué te metiste?». Isen no respondió de inmediato. Destapó su café. Pensativo. Luego la miró a los ojos. «Porque ya he visto esa mirada. La que tenías esa noche. Mi madre la tenía cuando yo era niña. Justo antes de que dejáramos a mi padre». Lana se recostó un poco. No se lo esperaba. Isen continuó. «Tenía 2 trabajos, me crió sola. Cuando tenía 8 años, se desplomó en una estación de autobuses después de trabajar doble turno e intentar que llegara a tiempo a la escuela. Nadie se detuvo a ayudarla. Solo observaban. Estuve sentada a su lado durante 20 minutos antes de que alguien preguntara si estábamos bien. Bajó la vista hacia la mesa. Me prometí a mí misma que si alguna vez tenía el poder de cambiar lo que sentía alguien en ese momento, lo haría». Lana juntó las manos. «Y ahora eres un multimillonario que dirige una fundación global. Esa es la parte que la gente publica». Dijo: «La verdad es más simple. He tenido ayuda, buena gente, un buen momento, pero también he trabajado más duro de lo que nadie ve. Y nunca he olvidado lo que se siente no tener a nadie». Hizo una pausa y añadió: «Te vi luchando en ese avión. No estaba solo exhausto. Eras invisible para todos los que te rodeaban. No podía permitir que eso volviera a suceder. No si tuviera otra opción». Lana dejó que sus palabras se asentaran. No eran ensayadas. No parecían una presentación ni un discurso. Parecían reales. «No quiero ser un proyecto», dijo en voz baja. «No lo eres», respondió Isen. «Eres una persona que merece una oportunidad real».
Eso es todo. Miró el café que tenía delante, pero no bebió. ¿Y ahora qué? Isen no se apresuró a responder. Eso depende de ti. El apartamento es tuyo mientras lo necesites. Grace te ayudará a decidir qué sigue. Vivienda, trabajo, apoyo, sin condiciones. Tú decides lo que quieres y te ayudaremos a conseguirlo. ¿Y tú? Preguntó Lana. ¿Dónde encajas en esto? La voz de Isen bajó un poco. Todavía no lo sé. Eso depende de si quieres volver a verme. Se hizo un silencio entre ellos. Ni incómodo, ni tenso, solo lleno de comprensión tácita. Lana no respondió de inmediato. No tenía por qué hacerlo. El hecho de que no se hubiera marchado, de que lo hubiera invitado a pasar, ya era una respuesta. Isen se levantó para irse. Sin presiones, dijo al llegar a la puerta. Solo café y espacio. Lana lo vio irse. El suave clic de la puerta resonó en el silencio. Volvió a la mesa y se quedó mirando la segunda taza de café, intacta. La cogió. Y dio el primer sorbo. Lana salió del edificio 2 días después con un cochecito y un plan. Grace la había ayudado a inscribirse en un programa de apoyo con cuidado infantil, y ya le habían programado una entrevista de admisión en un centro de empleo para mujeres. Un ritmo volvía a sus días, una estructura. No era glamoroso, pero era suyo. Mientras caminaba por la manzana hacia el metro, su teléfono vibró. Un mensaje de la recepción del edificio. Un hombre pasó preguntando por ti. Dijo que era de París. Dejó una nota. Lana se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco. No tenía. No le había dicho a nadie dónde estaba, ni a sus antiguos vecinos, ni siquiera a la mujer del refugio. Sintió que se le cortaba la respiración. Nadie de París debería haber sabido que estaba allí. Nadie. Pero dio la vuelta al cochecito sin pensar y regresó corriendo. La nota era sencilla, escrita a mano en francés. Lana, tenemos que hablar. No puedes esconderte para siempre. Estoy en Nueva York. ¿Sabes dónde encontrarme? Le temblaban las manos al doblarla. No necesitaba adivinar. Julian la había encontrado. El pánico la invadió de golpe. Los recuerdos que había enterrado volvieron como olas. Los portazos, los silencios lastimados, la forma en que él sostenía el certificado de nacimiento como un arma en lugar de una promesa. Durante meses, había logrado creer que la distancia era suficiente. Pero ahora él estaba aquí, y la distancia no importaba. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, Lana se sentó en el suelo con las luces apagadas, observando las sombras que se movían por la pared. No se lo había contado a Grace. No se lo había contado a nadie. Pero no podía soportar ese miedo sola. Buscó su teléfono. No escribió. Llamó. Isen contestó al primer timbre. ¿Es un mal momento?, preguntó. No, dijo él. ¿Qué pasa? Julian me encontró, dijo Lana con voz monótona. Pasó por el edificio y dejó una nota. Hubo una pausa, pero breve. ¿Dónde estás ahora? En el apartamento con los chicos. Están dormidos. Voy para allá. Empezó a protestar, pero se detuvo. Por una vez, no quería estar sola. No por debilidad, sino porque ya estaba harta del silencio. 20 minutos después, Isen entró en el apartamento sin decir palabra. La miró, luego la nota sobre la mesa. La leyó una vez y la dobló con cuidado. Nos encargaremos, dijo. No vas a pasar por esto sola. Dirá que quiere visitas. Tergirá las cosas, hará que parezca que lo dejé sin avisar. Es bueno en eso. He visto hombres como él antes. Isen dijo que usan el control como moneda de cambio, pero tenemos asesoría legal y, lo más importante, tenemos pruebas. Registros, tu cronología, documentación médica y testigos, si llega el caso. Lana se sentó lentamente. Él no va a parar. Entonces nosotros tampoco, dijo Isen. Pero no tienes que decidir nada esta noche.
Solo tienes que respirar. Ella lo miró. ¿Por qué siempre estás tan tranquilo? Yo no, dijo, pero he aprendido que cuando alguien está en medio de una tormenta, lo menos útil que puedes hacer es entrar en pánico con él. Lana soltó una risa corta y cansada. Era la primera vez que sonreía ese día. Isen no se quedó mucho tiempo. Antes de irse, añadió una cosa más. Hemos protegido a mujeres en situaciones mucho peores que esta. No eres una carga. No eres la excepción. Eres exactamente la razón de ser de Terteranova. Asintió. Gracias. Cuando la puerta se cerró tras él, Lana apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Aún no sabía qué le depararía el mañana. Pero por primera vez desde que se fue de París, no planeaba su huida. Estaba planeando su defensa. Lana estaba fuera del café, con el abrigo subido hasta el cuello, una nota doblada en el bolsillo y el corazón latiéndole más fuerte de lo que quería admitir. Julian había vuelto a enviar un mensaje al edificio. Esta vez, ni una amenaza, ni siquiera una súplica, solo una dirección y una hora. Merezco ser escuchada. Eso era todo lo que decía. No le debía nada. Ni su tiempo, ni su presencia. Pero si no aparecía, él no se detendría. Encontraría otra manera. Presentar algo en los tribunales, acosar a sus vecinos, presionar hasta que se sintiera acorralada de nuevo. Y Lana ya no estaba tan acorralada. Entró. Julian ya estaba sentado en una mesa al fondo, vestido como siempre en París, informal pero calculador. Se levantó al verla y señaló la silla frente a él. Pareces cansada, dijo, como si fueran viejos amigos poniéndose al día. Estoy aquí por una razón, dijo Lana. Di lo que viniste a decir. Julian no se inmutó. Te llevaste a mis hijos. Desapareciste sin avisar, sin decir palabra. ¿Quieres decir sin tu permiso?, respondió Lana. No puedes reescribir lo que pasó. No les hice daño, dijo él. No, dijo ella con firmeza. Pero me hiciste daño a mí. Y los niños lo ven todo, incluso cuando crees que no. Julian se inclinó hacia adelante. Podríamos resolver esto juntos. He cometido errores. Lo admito. Pero seguimos siendo sus padres. Tú eres su padre biológico, dijo Lana. Y eso no es lo mismo que ser padre. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. ¿Crees que los criarás con compasión? ¿Con la ayuda de desconocidos? No los estoy criando con compasión. Los estoy criando con paz y finalmente la tienen. El tono de Julian se volvió más suave, pero más peligroso. Tienes a alguien que te ayuda, ¿verdad? ¿De eso se trata? ¿De algún hombre nuevo? Lana no respondió. No tenía por qué hacerlo. Julian ya lo sabía. Por eso vino. ¿Quién es?, preguntó Julian. El hombre que cree que puede reemplazarme. Lana se puso de pie. Nadie te va a reemplazar, Vaspor. Para empezar, nunca estuviste allí. Se giró para irse. Fue entonces cuando vio a Isen de pie junto a la puerta. Él tenía. No anunció su presencia. No la interrumpió. Solo estaba allí, observándola, asegurándose de que estuviera a salvo. Julian también lo notó. Apretó la mandíbula. Isen dio un paso adelante, tranquilo, pero decidido. Esta reunión ha terminado. Julian rió quedamente. ¿Y tú eres? El hombre que no te tiene miedo, dijo Isen. El rostro de Julian se endureció, pero no respondió. Miró a Lana. Estás cometiendo un error. Ella no apartó la mirada. He cometido muchos errores, pero alejarme de ti no era uno de ellos. Isen no la tocó, no la apresuró. Simplemente mantuvo la puerta abierta mientras ella salía paso a paso firme sin mirar atrás. Afuera, Lana exhaló. El aire le golpeó los pulmones con fuerza y frío, pero sintió como si respirara por primera vez en días. Isen esperó a su lado. No me necesitabas ahí dentro, dijo. Lo sé, respondió Lana, pero la situación ayudó. No dijeron nada más.
Simplemente siguieron caminando. Y esta vez, ella no se alejaba. Caminaba hacia adelante. 3 días después, Lana se sentó frente a un abogado del Tribunal de Familia en una sala de conferencias con paredes de cristal en el centro. Grace estaba a su lado, hojeando tranquilamente una carpeta de documentos. Lana había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, no por miedo, sino porque quería asegurarse de absorber cada palabra. Ya no se defendía. Estaba protegiendo a sus hijos. Julian había solicitado la custodia compartida. Su petición estaba llena de argumentos ensayados, preocupación por los gemelos, dudas sobre la estabilidad de Lana y frases cuidadosamente formuladas sobre su deseo de reconectar con sus hijos. Pero Grace y el equipo legal de Terteranova estaban preparados. Lo habían recopilado todo: informes de los servicios sociales, fotografías del refugio donde Lana buscó ayuda por primera vez, copias de las llamadas a la policía realizadas durante sus últimos meses en París. El cronograma era sólido. Las pruebas eran claras. Y lo más importante, Lana ya no estaba sola. El juez había programado una audiencia, pero según el análisis del abogado, era improbable que el caso llegara muy lejos. Lo máximo que Julian podía esperar de forma realista era visitas supervisadas. E incluso eso dependería de si se quedaba lo suficiente para cumplir con su promesa. Quería controlar la narrativa, dijo Grace al salir del edificio. Ahora no la tiene. Más tarde esa noche, Lana regresó al apartamento y vio a los gemelos jugar tranquilamente en una colchoneta en la sala. Por primera vez desde su llegada a Nueva York, sentía el cuerpo en calma, no solo por el cansancio, sino por la resolución. Llamaron a la puerta justo después de las 7. Isen entró con una pequeña carpeta en la mano y una mirada serena. «Pensé que deberías ver esto», dijo. Le entregó una carta legal. El abogado de Julian había retirado formalmente la petición de custodia. No habría fecha de audiencia, ni una batalla interminable. Lana miró fijamente el papel. Sus dedos no temblaron. «¿Así que ya está?», preguntó. «Ya está», dijo Isen. «Se ha ido. O al menos ya no quiere entrar a la fuerza». Asintió, dejando que la verdad se asentara. Siguió un silencio, pero no vacío. Era de esos que dejan espacio para algo nuevo. Lana se giró hacia Isen. «Gracias, no solo por esto, por todo, por no intentar arreglarme, por dejarme valerme por mí misma». «Nunca quise arreglarte», dijo Isen. «Solo quería asegurarme de que el mundo no te destrozara más». Lana no respondió. No hacía falta. A la mañana siguiente, despertó con una claridad que no había sentido en años. No todo estaba resuelto. La vida seguía siendo dura. El futuro seguía siendo incierto. Pero el hombre que una vez la hizo sentir pequeña ya no se interponía en el camino de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Y eso finalmente fue suficiente. Habían pasado 6 meses, pero Lana recordaba esa noche en el avión como si acabara de suceder. El peso de sus hijos en brazos, el cansancio en el pecho, la silenciosa amabilidad de una desconocida que no había pedido nada y lo había cambiado todo. Hoy, ya no era esa mujer. Estaba en la recepción del Centro de Recursos Terranova, atendiendo a una madre primeriza con un niño pequeño a la cadera y el miedo en la mirada. Lana no la abrumó con preguntas. No se apresuró. Simplemente dijo: «Ya estás a salvo. Vayamos paso a paso». Esa frase, paso a paso, había acompañado a Lana durante el último medio año. Tras completar el programa de formación de Terranova, aceptó un puesto en su equipo de extensión social. Trabajaba a tiempo parcial, compaginando sus horarios con una guardería infantil financiada por la fundación. No era una vida perfecta, pero era la suya. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. Esa tarde, después del cierre del centro, Lana salió al pequeño patio trasero del edificio. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas líneas doradas sobre la acera. Isen ya estaba allí, de pie en silencio junto a la barandilla, con un café en la mano.
Se acercó sin dudarlo. Has estado en reuniones todo el día, dijo. Él sonrió. Y has estado cambiando vidas todo el día. Se encogió de hombros. Solo intento hacer lo que alguien hizo por mí. Haces más que eso, dijo Isen. Les recuerdas a las personas que no son invisibles, que importan. Hubo un silencio tranquilo entre ellos. No incómodo, solo pleno. Isen dejó su café. Lana, sé que te lo he dicho antes a trocitos, pero hay algo que necesito decirte completamente. Ella lo miró fijamente. Nunca te ayudé por culpa ni por compasión. Te ayudé porque merecías algo mejor y porque no podía apartar la mirada de alguien que se esforzaba tanto por mantener todo unido sin nada. Y desde entonces, verte luchar por tus hijos, por tu futuro, ha cambiado mi forma de ver las cosas. Me preocupo profundamente por ti. No pido nada, pero si hay espacio en tu vida para alguien como yo, me sentiría honrada de formar parte de ella, tal como soy. Lana no se apresuró a responder. Ya no era la mujer que necesitaba ser rescatada. No confundía la amabilidad con el amor ni la atención con el compromiso. Ella se ganó el derecho a elegir y eligió la claridad. No eres solo parte de mi vida, dijo. Eres una de las razones por las que vuelvo a creer en ella. No lo dijo como una confesión. Lo dijo como una verdad. Isen se acercó, no porque ella lo necesitara, sino porque se lo permitió. Se quedaron allí en silencio, sin necesidad de definirlo, sin apresurar lo que no necesitaba apresurarse. El futuro llegaría. Paso a paso. Esa noche, mientras Lana empujaba el cochecito a casa por la tranquila ciudad, pensó en donde había empezado. Un vuelo con los ojos rojos, una mujer rota y dos bebés inquietos. Ahora sostenía algo más que sus manos. Sostenía un nuevo comienzo. Ya no definido por lo que escapó, sino por lo que eligió construir. Gracias por ver este viaje emocional hasta el final. Si la historia de Lana te conmovió, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Pronto habrá más historias inspiradoras, poderosas e inolvidables. Y confía, nosotros no querrás perderte lo que viene a continuación.